Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta réplica correspondiente al reto número 3. Recordemos que eh, la sesión 2, la tuvimos en la jornada de la mañana, en días pasados, y hoy hacemos la réplica de esa sesión en jornadas de la tarde. Recordemos que la réplica es para aquellas personas que no pudieron acceder a dicha sesión. Sin embargo, la réplica está abierta para todos los que quieran ingresar, que se hayan inscrito, ¿vale? Porque pues los que asistieron a la sesión y quieren asistir nuevamente, pues no hay ningún problema para reforzar alguna temática que les quedó pendiente. Esta réplica corresponde a la zona centro-oriente. Entonces, un saludo para todos. Espero que estén muy bien, que estén teniendo éxito en este curso y en todos los cursos que estén haciendo y sobre todo en la vida. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Este es para el reto número 3. Ya recordemos, mentes en conjunto, el desafío del razonamiento matemático. ¿Listo? Recordemos que si ustedes confirman asistencia y asisten a la sesión, podrán tener una bonificación de 15 puntos para la sumatoria total, que son en total 500 puntos posibles para este curso, ¿vale? Entonces, empecemos. Vamos a tener en contexto para esta réplica un vuelo llamado UNAD 211, ¿vale? Vamos a basarnos en ese contexto para poder afianzar algunas temáticas que ya veremos. Las veremos en diferentes paradas para llegar al momento final, que es un cuestionario donde validaremos todo lo que hemos reforzado y aprendido el día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a ver este video introductorio. Bienvenidos a bordo del vuelo UNAD 200611. Nuestra misión: recorrer 5 destinos académicos para desarrollar y fortalecer tus habilidades en pensamiento lógico y matemático. En cada escala encontrarás un reto que deberás superar antes de llegar a nuestro destino final, el cuestionario del reto 3 del curso Mentes en Conjunto, el desafío del razonamiento matemático. Recuerda, durante el vuelo debes confirmar tu asistencia en el campus, justo debajo del curso, para asegurar los 15 puntos correspondientes a las cipas de primera matrícula. Prepárate para despegar y aprender de una forma diferente. Perfecto. Entonces, los invito a confirmar asistencia. Les comparto nuevamente la manera de hacerlo para los que aún no lo saben. Ahí se las comparto por el chat. Recuerden que yo tengo el chat abierto y lo que les estoy presentando, entonces yo puedo ver en simultáneo lo que ustedes me escriben. Entonces, escríbanme los que ya han confirmado asistencia. Profe, ya confirma asistencia. Tutor, ya confirma asistencia, para ir validándolos, ¿vale? Entonces, vayan todos, confirmen asistencia en el campus. Recuerden, ingresan en el campus. Debajo del nombre del curso de Pensamiento Lógico y Matemático se encuentra el botón para confirmar asistencia. Muchas gracias, María Camila. Muy bien, Jonathan, Sandy, Yurleis, Adriana, Alexandra. Perfecto. Vayan confirmar asistencia. Jennifer, muy bien. Vamos. A las 3:10 continuamos, ¿vale? Vamos a esperar que todos confirmen asistencia. Dentro de 2 minutos seguimos. Todos confirmen asistencia, por favor. Recuerden que si no confirman asistencia en el campus, pues no se les podrá dar la bonificación, ¿vale? Eso es muy importante. Profe, es que yo estuve en la sesión, usted puede verificar, pero no confirmé asistencia, se me olvidó. Entonces ahí hay un problema, ¿vale? Entonces todos confirmen asistencia. Muy bien, Ludari, Yurley, Neider, Karen. Perfecto, todos confirmen asistencia. Es fundamental que lo hagan. Vamos. Perfecto. ¿Listo? Los que no han confirmado, no se preocupen, al final voy a abrir otro espacio para que no nos perdamos ninguna temática que vamos a presentar el día de hoy. Vamos a interactuar el día de hoy, vamos a trabajar juntos el día de hoy para que no se la pierdan, y al final pues abro nuevamente para que confirmemos asistencia. ¿Listo? Los que aún no lo han hecho. Perfecto. Entonces, continuemos. Vamos a tener que completar 4 sellos en el pasaporte, 4 sellos equivalentes a las 4 paradas que vamos a hacer, cada parada con una temática diferente. Entonces el objetivo es completar esos sellos. ¿Listo? Vamos a comenzar. ¿Listo? Perfecto. Entonces, como vemos, tenemos 4 paradas.
La primera es la ciudad de los conjuntos, donde veremos teoría de conjuntos, operaciones entre conjuntos. La segunda parada es isla del razonamiento cuantitativo, donde veremos cómo sacar, para qué sirven y cómo interpretar porcentajes y promedios. En la tercera parada vamos a ver el puerto de análisis de los datos, donde vamos a ver tipos de comportamiento de las gráficas. También vamos a ver para qué sirven esas gráficas, cómo leerlas, cómo interpretarlas, cómo abordarlas para evitar errores de interpretación, ¿listo? Y en la cuarta y última parada vamos a ver la bahía de las ecuaciones de primer grado, donde vamos a ver qué son las ecuaciones de primer grado, por si no lo saben, y vamos a ver algunos ejercicios de los sencillos a los un poco más complejos de las ecuaciones de primer grado, pero sobre todo saber para qué nos sirven, ¿vale? Que es lo más importante. De nada nos sirve saber cómo calcular las cosas si no sabemos por qué lo hacemos. ¿Listo? Entonces, vamos a la primera parada. Vamos a prestar atención a este video en la ciudad de los conjuntos para darnos una abrebocas de lo que es operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Bienvenidos a la fundamentación para el reto 3, teoría básica de conjuntos. Exploraremos 5 operaciones fundamentales entre conjuntos. Prepárate para conocer estas operaciones de forma visual y práctica, porque serán clave para superar este reto. Estos diagramas muestran de forma visual las operaciones entre conjuntos, identificando elementos en común y diferencias. En el diagrama, los conjuntos se representan con círculos o elipses que se superponen. Vamos a construir los diagramas de Venn en Paint o en otra aplicación. La primera operación unión reúne todos los elementos de ambos conjuntos, sin repetir. A unido B, sombreamos todos los elementos de A o todos los elementos de B. B unido C, sombreamos todos los elementos de B o todos los elementos de C. A unido C, sombreamos todos los elementos de A o todos los elementos de C. Intersección, identifica los elementos que tienen en común. Para intersección de B, sombreamos los elementos de A y los elementos de B. Para B intersección C, sombreamos los elementos de B y los elementos de C. Para intersección C, sombreamos los elementos de A y los elementos de C. Finalmente la región común a los tres conjuntos está en el centro. La diferencia muestra los elementos que pertenecen a un conjunto, pero no al otro. Aquí quitamos no sombreamos la parte del segundo conjuntos. A menos B, sombreamos todos los elementos de A pero no los elementos de B. B menos C, sombreamos todos los elementos de B pero no los de C. A menos C, sombreamos todos los elementos de A pero no los de C. Diferencia simétrica, incluye los elementos que están en uno u otro conjunto, pero no en ambos. A diferencia simétrica B, sombreamos todos los elementos de A pero no los elementos de B. B diferencia simétrica C, sombreamos todos los elementos de B pero no los elementos de C. A diferencia simétrica C, sombreamos todos los elementos de A pero no los elementos de C. Complemento, representa los elementos que no pertenecen a un conjunto, dentro de un universo definido. Para el complemento de A, sombreamos todo lo que está fuera de A incluido el universal. Para el complemento de B, sombreamos todo lo que está fuera de B incluido el universal. Para el complemento de C, sombreamos todo lo que está fuera de C incluido el universal. El complemento de A unido con B es todo lo que está fuera. Perfecto, entonces en este video vimos solamente una introducción de la representación gráfica de esas operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Entonces, como vimos, diferencia simétrica, diferencia entre conjuntos, unión, intersección, ¿qué más vimos? Complemento. ¿Listo? Ya abrimos esa representación gráfica, vamos a reforzar eso visto en ese video. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, para ir a la aplicación de estas operaciones entre conjuntos, vamos a ponerlo en contexto. En el vuelo los vuelos nacionales los vamos a meter en el conjunto A. El conjunto B va a ser vuelos internacionales y el conjunto C va a ser pasajeros VIP. Entonces, podemos llamar al conjunto universal, el conjunto que rodea esos tres conjuntos, como los pasajeros que están en el aeropuerto, ¿vale? Tomémoslo así. Entonces, vamos a ver este recurso donde les voy a indicar a qué representa cada operación. ¿Listo? Eso es muy importante. Vamos a ver. Entonces, tenemos unión entre conjuntos. Unión entre conjuntos, Unión de escuchemos. conjuntos.
Unión AB, todos los pasajeros que viajan en el vuelo nacional o internacional, o ambos. Entonces, la unión van a ser todos los elementos de ambos conjuntos. Unión entre A y B, todos los elementos de A y B, los que están solo en A, los que están solo en B, los que se repiten. ¿Listo? Todos los elementos de ambos conjuntos. ¿Listo? Intersección de conjuntos. Intersección de Escuchemos. conjuntos. Intersección AB, pasajeros que viajan en ambos vuelos. Nacional y internacional. Los comunes. ¿Listo? Entonces la intersección entre dos conjuntos, en este caso entre A y B, son los pasajeros que están o que vuelan en ambos tipos de vuelo, tanto en nacional como en internacional. Es decir, los elementos que se repiten en A y en B. Esa es la intersección de conjuntos. Unión, todos los elementos de A y todos los elementos de B. Intersección de conjuntos, solo los elementos que se repiten en ambos conjuntos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Diferencia de conjuntos. Diferencia de conjuntos. Pasajeros que solo viajan en el vuelo nacional. Quitar los pasajeros que viajan en el vuelo internacional. Entonces, diferencia de A menos B, solo los pasajeros que están en A, solo los pasajeros que están en vuelos nacionales. Quitamos los que están en B o los que se repiten, solo los que están, solo y únicamente, exclusivamente los que están en A. Eso es diferencia de conjunto, pero diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Escuchemos. Los pasajeros que viajan en el vuelo nacional o en el vuelo internacional pero no en ambos. La unión pero no la intersección. Esa frase es clave. La diferencia simétrica representa la unión, pero no la intersección. Es decir, representa la unión de los conjuntos quitando la intersección. Es decir, representa los elementos de A y los elementos de B, pero no los que están en común. ¿Listo? No los que se repiten. Y tenemos el complemento. Pasajeros que no viajan en el vuelo internacional. Todos incluido el universal fuera del vuelo internacional. Conjunto B. Listo, entonces, por ejemplo, tenemos el complemento de B. Son todos los elementos que están fuera de B, todos los elementos que complementan a B. ¿Listo? Complemento de A, todos los elementos que están fuera de A, incluido el universal, pero que están fuera de A. Los que están fuera de B, de A, no cuentan. ¿Listo? Si fuera complemento de A. Como es complemento de B, pues todos los elementos que están fuera de B. ¿Listo? Vamos a verificar. Muy bien. Y ya les voy a compartir por el chat esa captura de pantalla que acabé de realizar para que la tengan y para que refuercen eso y para que tengan claro las operaciones entre conjuntos, cómo se representan. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ya con eso vamos a que ustedes me respondan estas preguntas para ver si comprendimos o no. ¿Qué representa la unión de los conjuntos A y C? Recordemos, A, vuelos nacionales, C, vuelos VIP. Los leo en el chat. ¿Qué representa la unión de los conjuntos A y C? Cuando digo unión de A con C, ¿qué representa? Unión de vuelos nacionales con vuelos VIP, ¿qué representa? ¿Listo? Ya vimos unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, complemento. Cuando digo unión, ¿qué me representa la unión de los conjuntos A y C? Los leo en el chat. Mayerly nos dice opción 1, es decir, todos los pasajeros que viajan en vuelos nacionales o que son VIP o ambos. Perfecto, todos los que dicen todos los pasajeros. Exactamente. Unión son todos los elementos de esos conjuntos respectivamente. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora en esta vamos a trabajar todos juntos. Nos dice, ordena de menor a mayor las operaciones según el número de pasajeros que incluyen, usando A nacional, B internacional y C VIP. ¿Listo? Es decir, vamos a ordenar de menor a mayor la operación entre conjuntos que pasajeros abarca. Entonces, les voy a ayudar con la mayor. ¿Listo? Que está esta, justamente de última. Como nos dice de menor a mayor, la última, que es la mayor, pasajeros abarca la operación que mayor pasajeros abarca. ¿Por qué? Porque estoy diciendo todos los pasajeros del aeropuerto. Unión de A con B con C, es decir, abarca los tres conjuntos. ¿Listo? Todos los pasajeros del aeropuerto. Me refiero a la mayor cantidad de pasajeros. A la mayor cantidad de pasajeros, es decir, la que mayor personas abarca. Ahora quiero que me digan la que menor. La que de todas estas tres que nos quedan, la que menos pasajeros abarca.
¿Será la unión entre A y B? ¿Será la intersección entre A y B? ¿O será la intersección entre A, B y C? ¿Cuál será la respuesta correcta? La que menor. Perfecto, muy bien. Los que me dicen la opción 3. Esta opción 3 sube al primer puesto porque es la que menor pasajeros abarca. Porque recordemos, tenemos A, B y C. Y ese pequeño grupo de pasajeros que está en el centro, es decir, que se repite A con B con C, es esa operación. Es decir, los pasajeros que viajan en nacional, los pasajeros que viajan en internacional y además los pasajeros que son VIP. Entonces, esa es la operación que abarca un menor número de pasajeros. Entre estas dos, entre la unión y la intersección de A y B, ¿cuál es la que menos pasajeros abarca? Entre la unión entre A y B o la unión entre A y B. La que menos. Perfecto, Denis. Muy bien. La que menos pasajeros abarca es A intersección B. ¿Listo? Porque son los pasajeros que viajan en nacionales e internacionales a la vez. Mientras que A unión B son todos los elementos de A y B. Es decir, todos los elementos de nacionales y todos los elementos de internacionales. Entonces, si verificamos, tenemos la respuesta correcta. Muy bien. Y por último, ya vimos las representaciones gráficas, ¿no? ¿Cómo se representan esas operaciones? Pero reforcemos cómo numéricamente se representan esas operaciones. ¿Listo? Ya aquí les voy a ayudar porque ya, pues ya saben cómo se notan simbólicamente esas operaciones. Por ejemplo, unión entre conjuntos, ya sabemos que es esta, ¿verdad? Diferencia simétrica, diferencia entre conjuntos, ya sabemos que es esta. Intersección, ya sabemos que es esta. Diferencia simétrica, ya sabemos que es esta. Y complemento entre conjuntos, ya sabemos que es esta. Pero quiero que me digan el ejemplo que corresponde a cada operación. Para unión entre conjuntos, ¿cuál ejemplo corresponde? ¿Será el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5? Uno de estos azules, el verde, ¿esto qué es? ¿Un rosado o el morado? ¿Cuál es la unión entre conjuntos? ¿Cuál representa? El ejemplo que representa la unión de A con B. Yurleis nos dice el morado. Vamos a verificar. El morado. Unión entre conjuntos, todos los elementos de ambos conjuntos. En A tenemos 1, 2, 3, en B tenemos 3, 4 y 5. Todos los elementos entre los dos conjuntos son 1, 2, 3, allá se repite el 3, 4 y 5. Perfecto, acá está, unión entre conjuntos. Muy bien, Yurleis. Perfecto, ahora intersección entre conjuntos. ¿Cuál es la respuesta correcta? 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál será la respuesta correcta para el ejemplo de intersección entre conjuntos A y B? Perfecto, Mayerly. Muy bien, Lady. Este azul, ¿verdad? Porque intersección entre conjuntos son los elementos que están en ambos conjuntos, son los elementos que se repiten. Si en A tengo 1, 2, 3, si en B tengo 3, 4 y 5, el único elemento que se repite es el 3. Por lo tanto, el resultado de la intersección es 3. Muy bien. Diferencia entre conjuntos A y B. ¿Cuál será la respuesta correcta? Azul, verde, morado, 1, 2, 3. ¿Cuál será? Diferencia entre conjuntos. Mayerly ya nos dice verde. Muy bien. Muy bien. Sí, María Eugenia, no permito activar el micrófono porque si todos hablamos, no nos vamos a entender unos con otros, ¿vale? Entonces yo activo micrófono al final para alguna duda que tengan. Mientras tanto, interactuaremos por el chat, ¿listo? Para que no hablemos todos juntos, ¿listo? Perfecto. Verde. Muy bien. Porque la diferencia entre conjuntos, por ejemplo, entre A menos B son todos los elementos de A que no están en B. Entonces, si A tengo 1, 2, 3 y en B tengo 3, 4 y 5, los únicos elementos que están solo en A son 1 y 2, porque el 3 también está en B. Entonces, la respuesta correcta es 1 y 2. Perfecto. Ahora, ya vimos diferencia entre conjuntos. Ahora, diferencia simétrica entre conjuntos. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Azul o morado? 1 o 2. Diferencia simétrica entre conjuntos A y B. ¿Cuál será?
¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Azul o morado? Diferencia simétrica entre conjuntos. Me dicen morado. Vamos a ver si es morado. Diferencia simétrica. Tengo diferencia simétrica acá. Pero un momento, acá en la diferencia simétrica me están diciendo diferencia simétrica A y B. Pero acá me está mostrando el ejemplo con U. Entonces ahí no tiene nada que ver el conjunto universal. Entonces, este descartado, directamente me voy con el que tiene A y B. ¿Por qué la diferencia simétrica? Recordemos que la diferencia simétrica es la unión de los conjuntos quitando la intersección. ¿Listo? La unión entre los conjuntos quitando la intersección. Es decir, A y B, me voy a la unión 1, 2, 3, 4 y 5. Y si quito la intersección, es decir, el 3, me queda 1, 2, 4 y 5. 1, 2, 4 y 5. ¿Vieron? Por eso les dije, para calcular o para definir la diferencia simétrica entre conjuntos, esta frase es clave. La unión de los conjuntos sin contar la intersección. Perfecto. Y por descarte nos queda este complemento entre conjuntos, que recordemos que el complemento es todos los elementos que están fuera de dicho conjunto. Por ejemplo, complemento de A son todos los elementos que están fuera de A. Si tengo 1, 2, 3, ¿verdad? Y el conjunto universal es 1, 2, 3, 4 y 5, los elementos que están fuera de A son 4 y 5. ¿Listo? Esa es las operaciones entre conjunto con ejemplos numéricos. Les voy a compartir nuevamente esta captura que me parece muy importante para que la tengan, para que la revisen. ¿Listo? Ahí está. Y por supuesto vamos a validar si está todo correcto. Muy bien, perfecto. Entonces, muy bien, ya con esto tenemos nuestro primer sello en el pasaporte que corresponde a la parada de la teoría de los conjuntos, ¿vale? Perfecto. Continuemos para ver qué encontramos en la segunda parada. En la segunda parada nos encontramos en la isla de razonamiento cuantitativo, donde veremos porcentajes, donde veremos promedios, para qué sirven, cómo se calculan, cómo se interpretan. ¿Listo? Los usamos diariamente, bueno, no diariamente, pero en la vida cotidiana. Y no sabemos cómo calcularlos. Entonces, veremos cómo hacerlo. ¿Listo? Comencemos. Vamos a ver este video introductorio. ¿Listo? Donde nos mostrarán usos de los porcentajes, usos de los promedios, cómo se calculan, ejemplos, y pues la representación de la fórmula para que ustedes la conozcan, porque pues la vamos a usar. ¿Listo? Veremos este video. Hola estudiantes unadistas de pensamiento lógico matemático. Hoy veremos dos herramientas clave del razonamiento cuantitativo, promedios y porcentajes. El promedio nos da un valor representativo al sumar datos y dividirlos entre su cantidad, útil para analizar rendimiento o ventas. El porcentaje muestra una proporción sobre 100, ideal para comparar, medir avances o calcular descuentos. Recuerden, comprender promedios y porcentajes es fundamental tanto para las matemáticas como para la vida diaria y su futuro profesional. Dominar estos conceptos te ayudará a resolver problemas prácticos en tu vida académica y profesional, desde interpretar calificaciones hasta analizar estadísticas. Vamos a ponerlos en acción en nuestros ejercicios para llegar listos a la meta del reto. Herramientas clave. Promedio. Se calcula dividiendo la suma de todos los datos entre la cantidad total de datos. Porcentaje. Se obtiene dividiendo una parte entre el total y multiplicando el resultado por 100. Aplicaciones en la vida diaria. Promedio. Calcular tu calificación final en un curso sumando las notas y dividiéndolas entre la cantidad de evaluaciones. Estimar el gasto mensual promedio para organizar un presupuesto familiar. Determinar el promedio de pasos que das al día con una aplicación de salud. Porcentaje. Calcular el descuento en una compra, por ejemplo, 20% menos en una chaqueta. Saber qué porcentaje de tu sueldo destinas a transporte o alimentación. Medir el progreso en una meta, como ahorrar el 50% del valor de un viaje. Importancia en la vida profesional. Promedio. Evaluar el rendimiento promedio de un equipo de trabajo. Analizar la productividad en proyectos a partir de datos de producción o ventas. Tomar decisiones basadas en tendencias y patrones de datos. Porcentaje. Calcular márgenes de ganancia o pérdidas en un negocio. Medir el porcentaje de cumplimiento de metas. Presentar indicadores clave de desempeño, KPI, a la gerencia o clientes. Perfecto, entonces ahí vimos cómo calcular
cómo usar y para qué nos sirve tanto el promedio como el porcentaje. Lady, recuerda que la grabación la compartiré el día de mañana por correo institucional y por Teams para que pues ustedes accedan a todo lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Listo? No se preocupen. Entonces, vemos que el promedio se calcula dividiendo la suma de valores sobre la cantidad de los datos y el porcentaje se calcula dividiendo la parte sobre el total por 100. Y recordemos que estos valores son valores representativos de un conjunto de datos. ¿Listo? Para eso nos sirve. Entonces, ya con esto claro, vamos a empezar. Vamos a prestar atención a la gráfica. ¿Listo? Esta es una gráfica de tipos de vuelo, con número de vuelo, la capacidad total de cada vuelo, los pasajeros, el número de pasajeros que van en cada vuelo y el porcentaje de ocupación. Entonces, acá vemos una tabla, ¿listo? Vemos una tabla con el número del vuelo, el tipo de vuelo, cuántos pasajeros van, la capacidad total y el porcentaje de ocupación. ¿Listo? Pero ustedes me preguntarán, ajá, ¿y ese porcentaje de ocupación de dónde sale? ¿Listo? ¿De dónde sale ese porcentaje de ocupación? Pues ese porcentaje de ocupación sale calculando o usando el número de pasajeros con la capacidad total de cada vuelo, de cada tipo de vuelo, ¿vale? Pero vamos a calcularlo porque de nada sirve ver ese valor, pero si no sabemos cómo calcularlo. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos, ¿vale? Tenemos que la capacidad total, ¿listo? La capacidad son 150 pasajeros, ¿vale? Pero en el vuelo van 120. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula el porcentaje de ocupación? Tenemos que en el vuelo del total solo van 120 pasajeros. Y este porcentaje de aquí está sin ocupar, son sillas disponibles. Entonces, como el porcentaje se calcula, se calcula dividiendo la parte sobre el total por 100. Entonces, la parte son 120. Vamos a usar este color. 120 sobre el total, que son 150 por 100. ¿Listo? Ese se saca el porcentaje. ¿Vale? Entonces, esto es igual a 0.8 por 100, que es igual a 80%. Esa es la capacidad total. Y si me preguntan, ¿y cuánto porcentaje de silla quedó disponible? Pues 100 menos 80% son 20%. Y si me preguntan cuántas sillas quedaron disponibles, pues 150 sillas y 120 pasajeros que la ocuparon, 150 menos 120, 30 sillas. ¿Listo? Entonces el 30 sillas equivale al 20%. Entonces ahí vamos analizando otro tipo de información solamente con un cálculo. ¿Listo? Y así se calcula el porcentaje de ocupación para todos los números de vuelo. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo esto, quiero que me respondan qué vuelo se acerca más a su capacidad total, es decir, cuál vuelo tiene el mayor porcentaje de ocupación si analizan la tabla. Quiero que me digan cuál es el vuelo que tiene mayor porcentaje de ocupación. La tabla nos da información, sí, pero podemos obviar algunas o podemos pasarnos de algún dato. Por eso existen las gráficas, ¿no? Que ya veremos que podemos evidenciar o podemos desmenuzar mejor la información. ¿Listo? Ya nos dicen B007, muy bien, porque si vemos, el B007 tiene el 88.9%, el porcentaje mayor de todos estos números de vuelo. Entonces, si seleccionamos esto, es la respuesta correcta. Muy bien. Quiero que ordenen los vuelos de mayor a menor, es decir, en el chat me tienen que poner, por ejemplo, B008, rayita, B003, rayita, B006, de mayor a menor porcentaje de ocupación. ¿Listo? De mayor a menor. Los leo. Vamos a ver. Vamos.
Recuerden que cuando uno está bajo presión o se apura en sacar alguna información, puede cometer errores. Entonces, revisen bien la tabla. ¿Listo? Revisen bien la información. ¿Listo? Vamos a ver. En el laboratorio. El laboratorio. El último que está acá, o sea, sigue por este pasillo al fondo. ¿Listo? Vamos a ver. B007, B003, B008 nos dicen, pero acá no hay B007. B006, B003 y B008 de último. De mayor a menor. ¿Listo? Vamos a ver. B006, 86.7. B003, 73.3. Es menor. Y B008, 68.8. Es menor. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Listo? ¿Cuál es el promedio de pasajeros en todos los vuelos? Tomando esta columna que nos da la información de los pasajeros que ocupan en cada vuelo, ¿cuál es el promedio? Vamos a calcularlo juntos. ¿Listo? Vamos a ello. Entonces, el promedio lo podemos representar por este símbolo, una X y una rayita arriba. Este es el promedio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si vamos a sacar el promedio de pasajeros de todos los vuelos, tenemos que dividir la suma de los valores sobre la cantidad de valores. ¿Listo? Entonces, 120, ¿me van ayudando con la suma, por favor? 120 más 150 más 110 más 140 más 60 más 60 más 130 más 160 más 55 más 125 más 145. ¿Listo? Y lo dividimos entre ¿qué? Entre la cantidad de vuelos que hay, entre la cantidad de datos, que son 10 vuelos. ¿Listo? Entonces, ¿qué da la suma? ¿Cuánto da la suma, esa sumita? ¿Quién me ha ido con esa suma? Gracias, Nasli. Perfecto. Esa suma da 1.119, 1.195, ¿vale? Que si cancelamos el 0 acá o hacemos esta división nos da 119.5, que si lo aproximamos nos da 120. ¿Listo? Y ese es nuestro promedio de pasajeros de todos los vuelos. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Entonces ya con esto, ya sabemos calcular porcentajes y promedios y tenemos nuestro sello de la segunda parada. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos muy bien. Vamos a la tercera parada, que como les mencioné anteriormente es nuestro puerto de análisis de datos, donde vamos a ver que más allá de calcular, más allá, como vemos, de calcular promedios, porcentajes, de ver datos en una tabla, vamos a interpretar la información viéndola gráficamente, que nos ayuda de mejor forma. ¿Listo? Vamos a ello. Entonces, empecemos. Vamos a ver un video introductorio donde nos va a mostrar interpretación de tablas, de gráficos, tendencias y patrones, que es muy importante porque cuando uno identifica una tendencia en un comportamiento de datos podemos predecir alguna información. ¿Listo? Y tomar decisiones, que es lo más importante. Entonces veamos este video rápidamente. Bienvenidos al análisis de gráficos estadísticos. Un gráfico no solo muestra números, nos revela información clave para tomar mejores decisiones. En la vida profesional, saber analizar datos significa tener la capacidad de comprender la realidad, anticiparse al futuro y aportar soluciones inteligentes. Es una habilidad transversal, útil en ingeniería, salud, economía, educación y prácticamente en cualquier área. Tipos de gráficos estadísticos básicos. Gráfico de barras, para comparar cantidades entre diferentes categorías. Gráfico de líneas, para observar cambios o tendencias a lo largo del tiempo. Gráfico de pastel, o circular para mostrar proporciones o partes de un total. Gráfico de dispersión, para visualizar la relación entre dos variables. Pautas generales.
Identificar el tipo de gráfico y sus elementos. Observa de qué tipo es y revisa qué representan los ejes, la leyenda y las etiquetas. Leer cuidadosamente las unidades y escalas. Asegúrate de entender cómo están expresados los valores y la escala para evitar errores de interpretación. Buscar patrones o tendencias. Observa si los datos suben, bajan o se mantienen constantes, y nota los puntos más altos y bajos. Comparar categorías o segmentos. Si el gráfico muestra diferentes categorías, fíjate cuál es mayor, menor o si tienen valores similares. Preguntas comunes en el análisis de gráficos. Comparación directa. ¿Cuál es la categoría con el valor más alto o más bajo? Cambio o tendencia. ¿Qué tendencia se observa a lo largo del tiempo? Proporciones o porcentajes. ¿Qué porcentaje o fracción representa cada parte en un gráfico de pastel? Relaciones entre variables. ¿Existe alguna correlación o relación notable entre las variables? El valor promedio. Ejemplo. En el mes de agosto, una tienda de tecnología vendió diferentes dispositivos electrónicos. Las ventas de cada categoría de productos se organizan en la siguiente lista. Smartphones, 200 unidades. Laptops, 150 unidades. Tablets, 90 unidades. Smartwatches, 60 unidades. Auriculares, 100 unidades. A partir del problema pueden generarse múltiples interrogantes como: calcule e interprete el porcentaje de ventas de smartphones y laptops conjuntamente, se suman las unidades vendidas de ambos productos y se divide entre el total de ventas para obtener su porcentaje combinado. Diferencia porcentual entre tablets y smartwatches, se resta las ventas de ambos productos y se divide en el resultado entre el total de unidades vendidas para encontrar la diferencia porcentual. Calcule e interprete el porcentaje de las ventas de smartphones y auriculares conjuntamente. De la misma manera sumamos los vendidos de los dos productos y se divide en los vendidos en total para obtener el porcentaje. Calcule e interprete el porcentaje de las tres categorías menos vendidas. La dinámica siempre es la misma: comparar. Hay una compañera de ustedes que pregunta si ustedes pudieron ver el video, ¿sí? Escuchar y ver bien, no hay ningún problema. ¿Me confirman por el chat, por favor? ¿Sí pudieron ver el video? Perfecto. Alexandra, entonces debe ser tu conexión, ¿listo? Perfecto. Muy bien. Entonces, acá nos mostraron los tipos de gráficos, ya se los compartí por el chat, ¿listo? Ya se los compartí para que los conozcan. Esos son los básicos, porque hay muchísimos más. ¿Para qué nos servirían? Acá mostraron cómo evitar errores. Cuando uno ve un gráfico, lo primero que tiene que ver es ver el título, ver los ejes, qué datos nos están mostrando, en qué unidades, cuál es la escala, porque cualquier punto que obviemos nos puede costar tomar mal una decisión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este ejemplo que no se desarrolló, nos dice las tres categorías menos vendidas son smartwatches, tablets y auriculares. Entonces se suman la cantidad de esas categorías que se vendieron: 60, 90, 100, 250, promedio, porcentaje, recordemos, parte sobre el total, 250, 600 del total, por 100, 41.67%. ¿Qué concluimos? ¿Qué interpretamos? Que las tres categorías menos vendidas representan el 41.67% del total de ventas de agosto. Entonces, a partir de allí, el dueño de la tienda o algo puede tomar alguna decisión. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirve. Vamos a ver ahorita, que es muy importante, los tipos de comportamiento de los datos, porque para interpretarlos tenemos que saber cómo se comportan los datos. ¿Listo? Entonces, nos encontramos la proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa la identificamos de una vez porque vemos una línea recta proporcional en crecimiento. ¿Listo? Cuando vemos una gráfica así, proporcionalidad directa de una. ¿Qué características tiene este tipo de comportamiento de datos? Si una variable aumenta, la otra también lo va a hacer en la misma proporción. No significa en la misma cantidad, ojo con eso, en la misma proporción. Es decir, si una variable aumenta en 1, es decir, o en 2, la otra variable lo va a hacer en la misma proporción. Puede aumentar en 2000, pero en la misma proporción, no en la misma cantidad. Ya veremos un ejemplo, no se preocupen. El cociente entre ambas variables es constante y pues como vemos se representa por una línea recta que pasa por el origen. ¿Listo? Entonces, ejemplo.
Ya les mencioné, cuando veo una gráfica, lo primero que leo es el título, costo de cuadernos. Ah, bueno, ya me van a hablar del costo de unos cuadernos. Me voy a los ejes. Eje X, número de cuadernos. Eje Y, precio total. ¿En qué unidades? En pesos. No es lo mismo en pesos que en dólares o pesos mexicanos. ¿Listo? En pesos. Entonces, nos dice, en una papelería cada cuaderno cuesta 5,000 pesos. Si un estudiante compra más cuadernos, el precio total aumenta en la misma proporción. Es decir, si un cuaderno cuesta 5,000, 2 cuadernos cuestan 10,000. ¿Listo? Y 4 cuadernos cuestan 20,000. Acá aumentó 2, no significa que el precio va a aumentar de 10,000, 2 pesos. No, no aumenta la misma cantidad, pero sí aumenta la misma proporción, ya que si multiplico 2 por 2, 4, 10,000 por 2, 20,000. ¿Listo? La misma proporción. Muy bien. ¿Listo? Ahora vemos algo similar, pero al contrario. ¿Por qué similar por al contrario? Acá vemos la proporcionalidad inversa. Es una curva descendente que no va a tocar ningún eje. ¿Listo? No va a tocar ni el eje Y porque va a pasar muy cerca, pero nunca lo va a tocar, ni el eje X porque va a caer muy cerca, pero no lo va a tocar. ¿Listo? ¿Y por qué dije que parecidas, pero al contrario? Porque a medida que una variable aumenta, la otra lo va a hacer, pero va a disminuir. ¿Listo? De manera proporcional también. Entonces, la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa actúa la proporcionalidad, pero mientras que en la proporcionalidad directa ambas aumentan, en la proporcionalidad inversa una aumenta y la otra disminuye de manera proporcional. ¿Listo? El producto entre ambas variables es constante y hay una curva que desciende suavemente, como la que vimos anteriormente, que es llamada hipérbola y nunca toca los ejes, como les mencioné. Nunca va a tocar ni el eje Y ni el eje X. ¿Listo? Ejemplo. Gráfica, veo título, tiempo de trabajo y número de trabajadores. Listo, me van a hablar del número de trabajadores, cómo se relaciona con el tiempo de trabajo. Muy bien. En el eje X, ¿qué me muestran? Número de trabajadores. Y en el eje Y me muestran tiempo de trabajo en días. ¿Vale? Entonces, muestra cómo al aumentar el número de trabajadores, el tiempo necesario para terminar la tarea disminuye. Vieron que acá a medida que el número de trabajadores aumenta, el tiempo disminuye. Y a medida que el tiempo de trabajo aumenta, el número de trabajadores disminuye. Y de manera proporcional. Porque si el número de trabajadores son 4, tardan 10 días. ¿Verdad? Pero si son 8, tardan ya 5 días. ¿Vale? Entonces, eso es otro tipo de comportamiento de los datos. ¿Vale? Progresión exponencial. La curva va a crecer aceleradamente. ¿Verdad? Cuando una curva crece aceleradamente, es progresión exponencial. Puede crecer o decrecer, ojo, porque nos dicen las características que el crecimiento de crecimiento no va a ser constante, no va a ser proporcional. Se va a elevar o va a descender rápidamente, abruptamente, aceleradamente. ¿Listo? No va a pasar por el origen la curva. Ejemplo. Tenemos una gráfica, nos muestra crecimiento de préstamos semanales, nos dice el título. Listo, entonces va a relacionar los préstamos con las semanas, me imagino. Y efectivamente, si yo veo el eje X, me muestran las semanas, y si muestro el eje Y, me muestra la cantidad de préstamos. Y el ejemplo nos dice, un laboratorio presta equipos tecnológicos a estudiantes. Durante la primera semana se prestan 10 equipos, y cada semana esa cantidad se va a duplicar. Entonces, eso crece aceleradamente. En la primera semana 10, en la segunda 20, en la tercera 40, en la cuarta 80, en la quinta 160, en la sexta 320, en la séptima 740. Y así cuando vamos en la semana, no sé, 200, pues ya esa curva va muy, muy encima. ¿Vieron que a medida que aumentan las semanas, estos puntos se van dispersando cada vez más? ¿Listo? Va a crecer aceleradamente. Pero, ¿por qué es importante conocer el tipo de comportamiento de datos? Porque podemos predecir. Si yo sé que en la semana 1, si ya yo sé que el tipo de comportamiento es exponencial, progresión exponencial, ya yo sé cuántos equipos se van a prestar en la semana 25, por ejemplo. ¿Listo? Porque ya sé cómo se comportan mis datos. Entonces, eso es importante. Ahora vemos relación constante, una de las más fáciles de identificar porque simplemente lo identificamos con una línea horizontal. ¿Listo? Una línea horizontal, como la vemos ahí. Entonces, las características, una gráfica horizontal, el valor siempre se va a mantener constante, estable. La pendiente es 0 porque es una línea horizontal. ¿Vale? Ejemplo.
Título de la gráfica, velocidad máxima en una carretera. ¿Listo? En el eje X tenemos distancia recorrida en kilómetros. Y en el eje Y tenemos velocidad permitida en kilómetros por hora. Entonces, en una carretera, la señal de velocidad máxima permitida siempre va a ser 60 kilómetros por hora. Sin importar si estoy en el kilómetro 5 o en el kilómetro 20, la velocidad máxima siempre va a ser 60 kilómetros por hora. Por eso, la gráfica es horizontal. Relación constante. ¿Vale? Ahora, nos encontramos la relación no lineal. La relación no lineal no se puede representar con una línea recta. Eso es obvio, ¿no? ¿Qué características tenemos en este tipo de comportamiento de los datos? No sigue una relación proporcional, tampoco sigue una relación constante como lo hacían los otros tipos de gráficos. Entonces, ese comportamiento de los datos puede adoptar diferentes formas como son parabólica, cúbica, cuadrática, exponencial, logarítmica, entre muchas otras. ¿Vale? Ejemplo, distancia recorrida al frenar un automóvil. Ese es el título de la gráfica. En el eje X, entonces tenemos tiempo de frenado en segundos y en el eje Y, distancia recorrida en metros. Muestra cómo al frenar un automóvil, la distancia recorrida aumenta de forma acelerada a medida que pasa el tiempo. ¿Listo? Eso es un ejemplo de muchos que hay. Para ver que cuando no tienen una relación no lineal, pues se llama relación no lineal. ¿Listo? No hay proporción, no es constante, entonces es más difícil predecir, pero se puede. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, ya sabemos sabiendo el tipo de comportamiento de los datos, vamos a seguir. Y esto nos deja como conclusión de que una gráfica nos permite interpretar el contexto. Analizándola bien sin cometer errores, podemos comprender y comparar magnitudes, ¿vale? Porque es muy importante saber de qué nos están hablando, saber en qué escala nos están hablando, ¿vale? Hay que identificar tendencias, relaciones. Esta variable se relaciona con esta de qué manera, es proporcional, inversa, directa, progresión exponencial. ¿Qué tendencia sigue esos datos para poder analizar valores específicos o predecir valores? ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá ahora tenemos ya no la tabla que habíamos mostrado anteriormente, sino ahora una gráfica, donde nos muestra la misma información, pero representada gráficamente. Entonces tenemos los números de los vuelos, cada número de vuelo tiene un tipo de vuelo, si es nacional, internacional o VIP, y cada barra nos representa la primera, los pasajeros. La segunda nos representa la capacidad total y la tercera, el porcentaje de ocupación. Vieron que es la misma información que estaba en la tabla anterior, sino es que como la vemos gráficamente, pues la podemos observar mejor. Podemos ver más relaciones, podemos ver cuál es mayor que otra más fácilmente. Entonces, si les pregunto cuál fue el vuelo con mayor número de pasajeros transportados, ¿qué vuelo me dirían? Analizando la gráfica. Muy bien, Nasli, exactamente. El vuelo B007. Porque si yo veo el porcentaje los pasajeros que fueron en el vuelo, que son 160, porque me están preguntando mayor número de pasajeros, pues si yo veo alrededor, esta línea no la supera nadie, no la supera nadie, sino solo 160 pasajeros, entonces puedo decidir con firmeza que es el B007. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Si me preguntan cuáles son los vuelos que no superaron el 80% de ocupación, analicen la gráfica, hay varios, pero entre las opciones que tenemos acá, ¿cuál es la opción correcta? ¿Cuáles son los vuelos que no superaron el 80%? Los leo. Vamos a ver. ...003 y 008. Vamos a ver el 003, no superó el 80% y el 008 tampoco. Exactamente. Muy, muy, muy bien. ¿Listo? Ahora vamos a ver este otro recurso, ¿no? Donde vamos a responder ciertas preguntas con base en lo que ya hemos visto, ¿vale? Con base en analizar las gráficas, en no cometer errores por ser apresurados. Podemos cometer errores que son simples, que solo vemos el primer dato, uy, este es. No, tenemos que analizar todos los datos, compararlos y ahí sí tomar decisiones. Eso es muy importante, ¿vale? Entonces, iniciemos. Esta ya me la respondieron. ¿Cuál fue de los vuelos que tuvo mayor porcentaje? Me dijeron que B007. ¿Listo? Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el vuelo con el menor porcentaje de ocupación?
cuál fue el vuelo con el menor porcentaje de ocupación. Analicen la gráfica y me dicen el menor porcentaje de ocupación. En esta gráfica lo único que cambió es que el número de pasajeros y el porcentaje de ocupación están en la misma barra, solo eso. ¿Listo? Me dice Nasli que el B008 igual que Jonathan Luzdari. Perfecto. B008, vamos a ver. 68.8% y si comparamos, ninguna otra vuelo tiene menor porcentaje de ocupación. Entonces, esta es la respuesta correcta. Excelente. Otra pregunta. Si un vuelo con capacidad de 150 pasajeros tuvo 130, ¿qué porcentaje de ocupación alcanzó? Entonces, calcúlenlo y me dicen la respuesta correcta. Recordemos que el porcentaje se calcula de la parte sobre el total por 100. ¿Listo? ¿Cuál es el porcentaje de ocupación que alcanzó? Vamos a ver qué me responden ustedes. 86.7 nos dice Jonathan. Perfecto, eso obtenemos al calcular 130 sobre 150 por 100, la parte sobre el total por 100. Otra pregunta, en el vuelo B002 la capacidad era de 180 pasajeros, pero viajaron 150. ¿Cuántos asientos quedaron vacíos? Súper simple, súper sencillo. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? Súper sencillo. 30, perfecto. 30, 180 menos 150 nos da 30. Muy bien. Acá tienen que analizar las conclusiones porque me tienen que decir cuál es la conclusión más acertada a partir de la gráfica. Entonces quiero que lean todas las conclusiones y me digan si la azul o la 1, la roja o la 2, la naranjada o la 3, la verde o la 4 es la conclusión que es más acertada según la gráfica que tenemos, según la gráfica que hemos venido trabajando. ¿Listo? Analícenla muy bien, no se apresuren, recuerden que tenemos que tomar decisiones con un razonamiento lógico. ¿Listo? Y como vemos acá también tenemos proposiciones, ¿no? Recordemos el reto 2 que vimos, cuantificadores. Acá tenemos cuantificadores universales, recuerden, con cuantificador universal negativo, cuantificador universal afirmativo. ¿Listo? Analicen las conclusiones y me dicen por color o por número 1, 2, 3 o 4. Ya nos dicen que el azul. Perfecto, vamos a ver si tienen razón. Vamos a descartar entonces las otras. El vuelo B004 fue el más eficiente, es decir, el que tuvo mayor porcentaje de ocupación. Vamos a ver el B004, 77.8. B007 tiene mayor porcentaje de ocupación. Entonces esto es falso. Todos los vuelos alcanzaron más del 90% de ocupación. Esto es totalmente falso. Ningún vuelo tuvo menos del 70% de ocupación. Es falso porque el B008 tuvo un 68.8. Y nos dice acá, que también lo podemos tomar por descarte, que la mayoría de los vuelos tuvieron ocupación superior al 80%. Esa es la conclusión más acertada comparando con las otras conclusiones. ¿Listo? Muy bien. Muy bien los que dijeron azul. ¿Listo? Perfecto. Continuemos. Y creo que con esto completamos nuestro sello de nuestra tercera parada. ¿Listo? Muy bien. Vamos a nuestra cuarta parada, que es la bahía de las ecuaciones de primer grado, donde veremos qué es una ecuación, operaciones con ecuaciones de primer grado, veremos operaciones con fraccionarios, paréntesis, un poco más complejas. Vamos a ver qué nos trae esta parada. Veamos este video rápidamente. Atención, viajeros matemáticos. Imagina que estás en un aeropuerto con un avión listo para despegar, pero hay un misterio por resolver. ¿Cuántos pasajeros nacionales, internacionales y VIP hay a bordo? Bienvenidos a la misión Ecuación de primer grado. Primero sabemos que el avión puede llevar 100 pasajeros. El conflicto surge cuando descubrimos que hay más VIP de lo esperado, pero menos pasajeros nacionales. Necesitamos encontrar la solución. La trama se complica, cada ecuación es una pista. Finalmente la resolución. Al resolverlas, descubrimos el número exacto de cada tipo de pasajero. Misión cumplida, vuelo asegurado. Entonces vieron que cuando tenemos incógnitas tenemos que usar ecuaciones, porque la idea no es simplemente saber calcular o despejar las ecuaciones y obtener la solución correcta, no, es saber qué significa esa solución, saber interpretar esos resultados. Teniendo un problema, usar una ecuación para encontrar solución a ese problema. Esa es la importancia de las ecuaciones. ¿Listo? No solamente saber calcularlas. Entonces comencemos. ¿Listo? Bahía de las ecuaciones de primer grado.
Entonces, en esta bahía, vamos a centrarnos en ciertos retos. ¿Listo? Entonces vamos a tener que superar retos porque el avión en que viajábamos ha sufrido un sabotaje. Entonces no podemos aterrizar. Tenemos que aterrizar, pero tenemos que solucionar esto primero. Necesitamos descifrar un código, una clave de 5 dígitos. Entonces, a medida que vamos superando los retos, ¿vale? Como nos dice la misión, a medida que vamos solucionando los distintos retos, pues nos van dando dígito por dígito hasta completar los 5 que ustedes me tienen que decir al final para introducirlo y verificar que es la clave correcta. ¿Listo? Para reactivar esas comunicaciones. Muy, muy bien. Entonces, empecemos. Vamos al primer destino, que el primer destino nos trae una misión, que es demostrar que conocemos cuáles son las ecuaciones de primer grado. Si yo les muestro estas dos ecuaciones, quiero que me digan cuál es la de primer grado. ¿La que no tiene paréntesis o la que tiene paréntesis? ¿Cuál es la ecuación de primer grado? Quiero que me respondan. Muy bien, Yurleis. Exactamente, Nasli. La que no tiene paréntesis, porque si resolvemos, por ejemplo, esta ecuación con paréntesis, nos va a quedar x al cuadrado, x a la 2, es decir, ecuaciones de segundo grado. Por este lado, cuando las x o las incógnitas están elevadas a la 1, es decir, a la primera potencia, se llaman ecuaciones de primer grado. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuántas soluciones tiene la ecuación 0x igual a 5? Es decir, 0 por x igual a 5. ¿Tendrá una solución? ¿Tendrá infinitas soluciones o definitivamente no tiene ninguna solución? ¿Cuál será la respuesta correcta? Cuando ustedes ven esa ecuación, 0x igual a 5. Vamos a ver, atrévanse a decirme. ¿Cuántas soluciones tiene? ¿Una, infinitas o ninguna? Me dicen una solución, me dicen una. Vamos a analizarla. Vamos a analizarla. Si ustedes dicen una solución, pues podemos despejar x y encontrar la solución que ustedes me están diciendo. Si yo tengo 0x igual a 5, entonces si yo despejo x de acá, este 0 pasa a dividir. ¿Listo? X igual a 5 sobre 0. Pero esto no existe. Esto no se puede usar. Porque ningún número multiplicado por 0 me da 5. ¿O sí? Todo número multiplicado por 0 me da 0. Por lo tanto, esto no tiene solución. ¿Listo? ¿Vieron? Hay que analizar muy bien. 0 por x igual a 5. Ningún número multiplicado por 0 me va a dar 5. Entonces, no tiene ninguna solución. ¿Listo? El primer dígito es 2. Anótenlo por ahí, guárdenlo por ahí y al final me tienen que dar la clave completa, por favor. Primer dígito es el 2. Muy bien. Vamos al segundo destino. Y el segundo destino nos trae la misión de demostrar que sabemos resolver ecuaciones de primer grado sencillitas. Vamos a comenzar por lo más fácil. ¿Listo? ¿Cuál es la solución de la ecuación x más 2 igual a 5? Solucionémosla juntos. X más 2 igual a 5. X más 2 igual a 5. Lo primero que tenemos que resolver acá, cuando no tenemos paréntesis, es despejar la incógnita que es la x. Entonces, vamos a pasar las x de un lado y los elementos del otro. Entonces, x, este más 2 que está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces nos queda x igual a 5, que está del otro lado ya, menos 2. Y entonces nos queda que x es igual a 5 menos 2, 3. Perfecto. Muy sencillito, ¿no? 3. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es la solución de la ecuación menos 5x igual a 15? Menos 5x igual a 15. Vamos a ver. Tenemos menos 5x igual a 15. Despejamos x. Este menos 5 que está multiplicando la x, lo pasamos ¿a qué? A dividir. Entonces nos queda x es igual a 15 sobre menos 5. Nunca podemos olvidar ningún signo porque eso nos da una solución totalmente diferente. Entonces, 15 sobre menos 5, 15 sobre... Ahora sí. 15 sobre 5 nos da 3, pero como este signo no lo podemos olvidar, menos. Es decir, nos da menos 3. Muy bien.
Muy bien, menos 3. ¿Listo? El segundo número de nuestro clave secreta es el 7. Ya tenemos dos números. Guárdenlo por ahí, el 7. Perfecto. Vamos a nuestro tercer destino. En este tercer destino tenemos que demostrar que sabemos resolver ecuaciones de primer grado, pero con paréntesis. ¿Listo? Con paréntesis. ¿Vale? Vamos a empezar. Nos trae ya una primera pregunta donde tenemos que solucionar esta ecuación. X menos 7 igual a 6 menos, abro paréntesis, X menos 3, cierro paréntesis. Vamos a ver. Vamos a solucionarla aquí. ¿Listo? Entonces tenemos X menos 7 6 menos X menos 3. Entonces, ojo, cuando ya tenemos paréntesis en nuestra, lo primero que tenemos que hacer es eliminar los paréntesis. ¿Listo? Tenemos que eliminar esos paréntesis. ¿Vale? Pero para eliminarlos tenemos que ver qué afecta a los elementos que están dentro del paréntesis. Entonces, este menos acá es como si tuviéramos un menos 1 aquí escondido. Menos 1 va a multiplicar a cada elemento. A cada elemento a cada elemento de los que están dentro del paréntesis, ¿vale? Entonces, este lado nos queda igual, x menos 7, ¿vale? Pero este lado no tenemos 6 menos 1 por x nos da menos x. Y menos 1 por menos 3, menos por menos nos da más, nos queda más 3, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya tenemos la ecuación sin paréntesis. Ahora pasemos las x de un lado y los elementos del otro. Entonces tenemos x, tenemos una x acá, otra x acá, esta x que está restando pasa al otro lado ¿a qué? A sumar, más x, igual a 6 más 3, este menos 7 que está restando acá pasa al otro lado a sumar. ¿Listo? Entonces nos queda x más x, 2x, igual a 6 más 3, 9, más 7, 16. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Listo? Y nos queda x es igual a 16 sobre 2, lo que es igual a 8. ¿Listo? Muy bien. A 8. Acá tenemos 8. Perfecto. ¿Cuál es la solución de la ecuación? Acá se complica más. ¿Listo? 4 x menos 1 en paréntesis más 2 es igual a 3x más 1. ¿Listo? Acá se complica un poco más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo que les dije, eliminar los paréntesis. ¿Listo? Los paréntesis. Entonces, este 4 afecta a x y afecta a 1, a menos 1. Entonces, lo tenemos que multiplicar por cada elemento. Entonces, 4 por x, 4x. 4 por menos 1, menos 4. Más 2, lo demás queda igual. 3x más 1. ¿Listo? Entonces, pasemos las x de un lado, acá tengo una x, acá tengo otra x, entonces 4x queda de este lado, este más 3x que está acá pasa al otro lado ¿a qué? A restar. Igual a, este 1 queda de este lado, este menos 4 pasa al otro lado a sumar, más 4. Y este más 2 pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Entonces, 4x menos 3x nos queda x. ¿Listo? Y 1 más 4, 5 menos 2, 3. Esta es nuestra respuesta. ¿Vieron? ¿Listo? Entonces nos queda x igual a 3. Perfecto. El tercer número de nuestra clave es el 1. Entonces, guárdenlo por ahí. ¿Listo? Vamos a nuestro cuarto destino. Acá ya se va complicando más las situaciones, ¿no? Y en esta misión tenemos que demostrar que sabemos resolver ecuaciones de primer grado con denominadores. ¿Listo? Con denominadores. Empecemos. Acá les voy a compartir para que recordemos, porque esto ya lo vimos, ¿no? En el colegio hace mucho tiempo, operaciones entre fraccionarios, cuando tienen igual denominador, cuando tienen diferente denominador,
Se fue un poquito la conexión, ya volví. Perfecto. Vamos a resolver esa ecuación. ¿Listo? X sobre 4 más 2 sobre 5 más 2 sobre 5 es igual a 1 más X sobre 10. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como la imagen que les envié, ¿listo? Para sumar fraccionarios con diferente denominador tenemos para el numerador multiplicar en X y para el denominador multiplicar cada denominador. Por 5, 5X. ¿Qué estamos haciendo? Pues sumando más 4 por 2, 8. ¿Listo? Y para el denominador 4 por 5, 20. Multiplicamos los denominadores. Igual del otro lado. Este 1 que tuvimos acá para ayudarnos en la operación podemos hacerlo 1 sobre 1, que es lo mismo. 1 sobre 1 nos da 1, ¿no? Entonces lo mismo. Multiplicamos en X para los numeradores y para el denominador multiplicamos los denominadores. Entonces nos queda 1 por 10, 10. ¿Qué estamos haciendo? Sumando. 1 por X, X. 1 por 10 para el denominador, 10. Perfecto, perfecto. Hasta aquí vamos bien. ¿Listo? Ya operamos esas fracciones. Ahora, vamos a pasar este 20 que está dividiendo acá, lo pasamos a multiplicar al otro lado. Y este 10 lo pasamos a multiplicar del otro lado. Entonces nos queda, este 10 que está acá, lo pasamos a multiplicar. 10 multiplica a 5X más 8. Tutor, pero ¿por qué utilizó paréntesis acá? Porque este 10 va a afectar a todos los elementos del otro lado. Si yo paso el 10 acá y lo paso a multiplicar directamente al otro lado sin usar paréntesis, el 10 a quién va a multiplicar, a la 5X o al 8. ¿Listo? Entonces por eso utilizo paréntesis. Igual que el otro lado, 20 que estaba dividiendo el otro lado pasa al otro lado a multiplicar 10 más X. ¿Listo? Ahora, tenemos paréntesis. Vamos a resolver esos paréntesis. ¿Listo? Vamos a eliminarlos. ¿Vale? Entonces, el 10 que está multiplicando pasa a multiplicar cada elemento. ¿Vale? Entonces, 10 por 5X me da 50X. Más 10 por 8 me da 80. ¿Listo? Muy bien. Igual, 20 por 10 me da 200. ¿Qué estamos haciendo? Sumando. 20 por X me da 20X. ¿Listo? Bien, ya eliminé los paréntesis. Ahora tenemos las X y otros elementos. Entonces vamos a pasar las X de un lado y los elementos del otro lado. Entonces tenemos 50X. Este está sumando de este lado, pasa al otro lado a restar, menos 20X. ¿Listo? De este lado tenemos 200. Este 80 que está sumando de este lado pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Muy bien. Ahora, 50X menos 20X, pues 30X. Igual a 200 menos 80, 120. Este 30 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, X, esta X quedó como chueca acá. X igual a 120 sobre 30, que nos da 4. ¿Listo? Esa es nuestra respuesta correcta. ¿Vale? Muy bien. Entonces, obtenemos que nuestro cuarto número de la clave es el 9. ¿Vale? Anótenlo por ahí para que al final me den los 5 dígitos completos. Vamos a nuestro quinto y último destino en esta parada, que es resolver o demostrar en esta misión de que sabemos resolver problemas que involucran ecuaciones de primer grado. Ya sabemos cómo calcularlas, ya sabemos cómo despejar X, paréntesis, fracciones, sin paréntesis, pero ¿para qué nos sirve? ¿Listo? Para resolver problemas, que es el objetivo de las ecuaciones. Entonces, nos plantean, un padre tiene 32 años y su hijo tiene 7 años y nos preguntan, ¿cuántos años tienen que pasar para que la edad del padre sea la del doble que la del hijo? ¿Vale? Vamos a resolver ese problema. Entonces, si yo tengo que el papá,
que el padre tiene 32 años, ¿listo? Y el hijo tiene 7 años, ¿vale? Entonces me preguntan cuántos años tienen que pasar para que el papá tenga el doble que la edad de la del hijo. Entonces tienen que pasar X años. Tenemos que encontrar esa X porque no lo sabemos. ¿Listo? Entonces podemos plantear la ecuación de esta forma. ¿Vale? 32 más X, porque tienen que pasar ¿cuántos años? No lo sabemos. Va a ser igual a 7 más X también, pero multiplicado por 2. Porque tenemos que ver que la edad del padre sea la del doble que la del hijo. Por eso multiplicamos de este lado por 2. ¿Listo? Ya veremos si esta ecuación está bien planteada o no está bien planteada. Entonces, primero que tenemos que hacer, eliminar paréntesis. Este 2 multiplica cada elemento. De este lado nos queda igual. 32 más X es igual a 2 por 7, 14. 2 por X, 2X. ¿Listo? Más 2X. Entonces, las X de un lado, vamos a pasar esta X a este lado, ¿vale? 2X, esta X está sumando, pasa al otro lado a restar. De acá tenemos el 32, este 14 que está aquí sumando, pasa al otro lado a restar, menos 14, ¿vale? Entonces 32 menos 14, 18. Y 2X menos X, X. Entonces X es igual a 18. Por lo tanto, tienen que pasar 18 años para que la edad del padre sea la del doble que la del hijo. Verifiquemos este dato. 32 más 18, eso es igual a 50, ¿vale? En el hijo, 7 más 18 es igual a 25. Entonces, acá vemos que la edad del padre es la del doble que la del hijo, porque 25 por 2 es igual a 50. Por lo tanto, nuestra ecuación fue bien planteada y además encontramos la solución correcta. ¿Listo? Muy bien, Luz Dari. Perfecto, 18. Entonces, nuestro último número es el 3. Ahora quiero que me den la clave completa. Los 5 números. Muy bien, Samuel. Perfecto. Vamos a ver, a digitar la clave. Y Samuel nos dice que es 27. ¿27 qué? 27193. Ok. Muy bien. Completamos la clave y con eso resolvimos las comunicaciones que nos habían saboteado y podemos aterrizar exitosamente. ¿Listo? Perfecto. Vamos a resolver estas preguntas. En un vuelo hay pasajeros nacionales y 20 pasajeros internacionales. En total viajan 80 pasajeros. Si los nacionales se representan con X, la ecuación va a ser X más 20 igual a 80. Despejamos X y sabemos cuántos pasajeros nacionales viajaron. Responde a Maggi, ya lo podemos hacer hasta mentalmente. X más 20 igual a 80. El 20 que está sumando pasa al otro lado a restar, nos queda 80 menos 20 y eso nos da 60. Excelente, muy bien. Excelente. A medida que uno va resolviendo ecuaciones, va resolviendo más ejercicios, pues obtiene esa habilidad de resolverlo ya mentalmente, las que son un poco más sencillas, ¿no? En un vuelo internacional viajaron 3 veces más pasajeros que en VIP. Si en total viajaron 120 pasajeros y los VIP son X, la ecuación es X más 3X igual a 120. ¿Cuántos pasajeros VIP había? Respóndame esta ecuación. ¿Listo? 3X más 3X, 4X igual a 120. El 4 está multiplicando la X, pasa a dividir al otro lado, nos queda 120 entre 4, que nos da 120 entre 4, nos da. Esto me dicen 40. ¿Seguro que están haciendo la ecuación bien? 120 entre 4, 30, exactamente. Muy bien, Sandy. 30. ¿Vieron? Perfecto. Ya con esto obtenemos nuestros 4 sellos en el pasaporte. Era lo que pues yo principal, ¿no? Ya con esto podemos aterrizar a nuestro destino del momento final, donde vamos a desarrollar un quiz para ver o validar todos los conocimientos o todas las temáticas que hemos afianzado el día de hoy. Entonces vamos a resolver estas 10 preguntas. ¿Listo? El objetivo es superar al menos los 1200 puntos. Con el grupo anterior de la zona occidente obtuvimos 1700 puntos. Vamos a ver cuántos obtenemos en este reto.
¿Listo? Vamos a ver. Más de 1200 tenemos que sacar. Entonces, los quiero muy activos en el chat porque esto es con tiempo, ¿no? Atentos. En la base de datos de vuelos, el conjunto N son los vuelos nacionales y en el conjunto I son los vuelos internacionales. Si un vuelo puede ser nacional e internacional, pero no puede ser ambos a la vez, ¿qué representa la operación N intersección I? Recordemos que la intersección I son los que están en común. ¿Qué representará? A, B, C o D, sabiendo que un vuelo no puede ser ambos a la vez. Ahí les estoy dando la pista. Me dicen B, exactamente ningún vuelo. Porque si ningún vuelo puede ser ambos a la vez, sabiendo que la intersección son los elementos que se repiten, pues es ningún vuelo. ¿Listo? Muy bien. Segunda pregunta. CAP, vuelos puntuales, y CAQ, vuelos no puntuales, ¿qué representa la operación P unión Q? P unión Q. Facilito también. A, B, C o D. Los leo. A, B, C o D. Me dicen C, todos los vuelos. Perfecto. Porque recordemos que la unión son todos los elementos de ambos conjuntos. Todos. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Tercera pregunta. En un día se registraron 4 nacionales, 3 internacionales y 2 VIP. Si definimos A como los vuelos nacionales con los internacionales y B solo los VIP, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A intersección B? Ya esto lo vimos en una pregunta anterior. Ahí les doy una pista. ¿Cuál será la respuesta? ¿A, B, C o D? ¿Cuál es la intersección de ambos conjuntos? Sabiendo que ningún vuelo puede repetirse, ¿no? Los leo. Muy bien. El A. Porque no hay ningún vuelo que pueda ser nacional, internacional a la vez o nacional o VIP a la vez. ¿Listo? Perfecto. Ronda de bonus. Tenemos tarjetas positivas. Ojalá no saque una negativa. Ojalá tenga buena suerte hoy. Vamos a escoger esta. Muy bien. 50 puntos. Vamos a ver. Cuarta pregunta. Un vuelo con 180 asientos transportó 150. ¿Cuál fue el porcentaje de ocupación? Facilito, ya ustedes saben calcular el porcentaje de algo. Recordemos que el porcentaje se calcula de la parte sobre el total por 100. Si un vuelo tiene un total de 180 asientos, pero transporta 150, ¿cuál es el porcentaje de ocupación? C, me dicen C. 83.3. Perfecto, se calcula 150 entre 180 por 100. Muy bien. Muy bien. Quinta pregunta. El vuelo B006 tenía capacidad para 150, pero transportó a 120. ¿Cuántos puestos quedaron libres? Súper fácil. Súper fácil. Muy bien. D. Están súper rápidos. Excelente. Así es que es. Muy bien. Muy bien. Vamos. Sexta pregunta. La suma de pasajeros de los vuelos nacionales B001, B003, B006 y B009 es. ¿Cuál es la suma de esos 4 vuelos? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la suma? C, me dicen. 485. Muy bien, exactamente. La suma de esos 4 vuelos da 485. No nos preguntaron ni promedio ni porcentaje, solo la suma. Ronda de bonus. El objetivo es no sacar una tarjeta roja. Si saca una tarjeta roja, discúlpenme, mala suerte. Esperemos que no, que sea una tarjeta verde. Esperemos que no. ¿Está? Muy bien, 100 puntos. Vamos. Entonces nos quedan 853 el puntaje hasta ahora, ¿no? Con esos 100 puntos de bonificación. Muy bien.
Vamos. Séptima pregunta. Según la tabla de datos, ¿qué vuelo tuvo la menor ocupación relativa? Es decir, ¿cuál de esos vuelos, de esas opciones, tuvo la menor porcentaje de ocupación, el menor porcentaje de ocupación? ¿A, B, C o D? ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? B008. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Vamos bien. Octava. Observando esta tabla, ¿qué tipo de vuelo presenta en promedio la menor ocupación? ¿Qué tipo de vuelo presenta en promedio la menor ocupación, teniendo los tipos de vuelo nacional, internacional y VIP? ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, Denis, VIP. Porque si vemos los promedios, los porcentajes de ocupación de VIP son los menores. Si sumamos y dividimos entre dos, que son solo dos tipos de vuelo VIP, tenemos el menor promedio. ¿Listo? Un vuelo cobra X cantidad de pesos por cada pasajero. Si viajan 150 pasajeros y se recaudan 3 millones de pesos, ¿cuánto vale X? Nos están dando un problema y tenemos que plantear la ecuación. La ecuación es 150 por X igual a 3 millones de pesos, ¿vale? Ahí les ayudé. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya me dice Yurley que la D, 20,000 pesos. Muy bien, exactamente. 150X igual a 3 millones de pesos, es decir, X es igual a 3 millones de pesos sobre 150. El objetivo es no sacar menos 100 puntos. Lo demás, no quiero que aquí me ayuden porque yo no quiero ser responsable de no sacar el mayor puntaje. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál tarjeta volteo? No quiero sentir esa presión de equivocarme, la verdad. ¿Cuál tarjeta volteo? La primera persona que me diga un número, esa tarjeta volteo. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta. Muy bien, 50 puntos. Perfecto. Décima pregunta. En un vuelo nacional la tarifa base es de 100,000 pesos y se cobran 20,000 adicionales por cada maleta. Si un pasajero paga 160,000 pesos, ¿cuántas maletas llevó? Facilito. Si ya saben que cada pasajero va a pagar al menos 100,000 pesos, pero 20,000 adicionales, ¿cuántas maletas llevo? 3. Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Vamos en 1,387 puntos. Vamos sobrados. En un cultivo, la cantidad de bacterias, muy atentos acá, se duplica cada hora. Si al inicio hay 200 bacterias, ¿qué tipo de relación describe mejor el número de bacterias BDT en función del tiempo en horas y cuál modelo representa? Es decir, a medida que las horas aumentan, la cantidad de bacterias se duplica. Entonces, ¿ese qué tipo de comportamiento es? Ya lo vimos. Ya lo vimos. Muy bien, Nasli. Muy bien. Progresión exponencial. Va a crecer la cantidad de bacterias de manera acelerada a medida que van aumentando las horas. ¿Listo? No es proporcional. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Para imprimir 1,200 páginas se usan N impresoras idénticas, supongamos que al mismo ritmo de trabajo. Con 2 impresoras el trabajo tarda 30 minutos. ¿Qué relación describe mejor el tiempo TDN en función del número de impresoras y qué modelo representa? Eso quiere decir que a mayor cantidad de impresoras, menos tiempo me voy a demorar. Entonces, ¿qué tipo de comportamiento representa? ¿Qué tipo de comportamiento de los datos es? Perfecto. Inversa. Porque a medida que aumenta el número de impresoras, el tiempo disminuye. A medida que el tiempo aumenta, la cantidad de impresoras disminuye. A medida que una variable aumenta, la otra disminuye. Proporcionalidad inversa. Muy, muy, muy bien. Y obtuvimos un puntaje de 1,617 puntos. Excelente. Excelente. Perfecto. Vamos a ver este video, ¿vale? Del momento final. Has llegado al aterrizaje del conocimiento. Cada parada de este vuelo te permitió sumar sellos en tu pasaporte académico y fortalecer tu razonamiento matemático. Este aterrizaje no significa el final, sino el inicio de nuevos retos donde lo aprendido será la base para seguir volando alto en tu formación profesional.
Sigue confiando en tu disciplina y creatividad, porque el conocimiento es la pista de despegue hacia tus sueños. Cada sello en tu pasaporte refleja un aprendizaje conquistado. Sigue volando alto, porque el razonamiento matemático es el motor que te llevará a lograr tus metas profesionales y personales. La red de directores del curso les deseamos éxitos en su reto 3 con 90 puntos 2 intentos. Lucha por ser un estudiante de calidad. Perfecto. Entonces ya con este video cerramos este encuentro, recordándoles que el reto 3 finaliza el 21 de diciembre a medianoche. ¿Por qué tienen que esperar hasta la última semana o hasta el 21 de diciembre para hacer el cuestionario? No esperen hasta el final. Ya vimos hoy, recorrimos el reto 3. Ya con esto tienen la capacidad de resolver el cuestionario. Tienen 2 intentos. Anímense a hacer el primer intento. Miren cómo les va. Si les va, no es lo deseado, revisen en qué fallaron, refuércenlo y hagan el segundo intento para mejorar la calificación. Si tienen un menor puntaje que el primer intento, el sistema les toma la mayor puntuación. Si el mayor puntaje que pueden obtener son 90 puntos y sacan 85 en el primer intento, pues hagan el segundo intento. ¿Quién quita que saquen los 90 puntos? Siempre en pro de la mejora. ¿Listo? Entonces, esa es mi invitación. No se dejen coger el tiempo, ya que estamos en festividades. ¿Listo? Entonces, profe, es que se me pasó, se me presentó algo y no pude presentarlo el 21 de diciembre porque se me dañó el computador ese día. Pues aprovechen desde ya. Estamos a 10, faltan 11 días, aprovechen desde ya a hacer el cuestionario, ¿listo? Entonces, esa es mi invitación. Gracias por estar hoy el día de acá. Ya van a obtener la bonificación. Los que no han confirmado asistencia, recuerden, vayan al campus y confirmen asistencia. Los que no lo hayan hecho, recuerden que la asistencia solo se confirma una vez por encuentro. Y les deseo unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz año, que tengan éxito en todos los cursos, tengan éxito en este curso en pensamiento lógico matemático y en todos, y sobre todo en la vida y con sus familias, ¿vale? Y que estén muy bien. Los que tengan alguna duda, alguna pregunta, me levantan la mano y se las resuelvo. Ya los que no tengan ninguna pregunta, solamente resuelven esta breve encuesta que les voy a compartir por el chat. Esto es solamente para darnos retroalimentación de este encuentro, qué les pareció, qué hay por mejorar, qué está bien, qué les encantó, ¿listo? Ya se pueden retirar, ¿vale? Les recuerdo que el código del curso es el 20611, ¿vale? El periodo es 165, ¿listo? Esto es una CIPA de primera matrícula, ¿vale? Entonces, para que tengan eso en cuenta, ya saben, por favor, resuelvan la encuesta nos vemos en una próxima oportunidad. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que me pueden escribir por Teams, al personal, me pueden escribir por correo institucional, me pueden escribir por correo interno del campus, que yo estaré atentos para ayudarlos en lo que necesiten, ¿vale? Entonces, si no es más, que estén muy bien, no se les olvide la encuesta. Hasta luego.